Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Retengan esas últimas palabras. Y se levantó a leer. ¿Cómo leer la Biblia? La lectura, bueno, dicen por ahí que los colombianos muy poco leemos. Pero la lectura juega un papel importante en la vida y en el desarrollo del ser humano. Y máxime cuando se trata de leer la Biblia. ¿A cuánto les gusta leer la Biblia? ¿Sí la leen todos los días? Cuando se trata de leer la Biblia, ya que ella es, la Biblia, la palabra de Dios, el alimento del alma. El alimento del alma. Les he dicho que cuando yo oro, hablo con Dios. Y cuando leo la Biblia, Dios habla conmigo. O cuando escucho el sermón, Dios habla conmigo. Entonces, cada vez que usted abra la Biblia, encontrará a Dios hablándole. Así que no espere un rayo, un trueno, unas escrituras por allá en las nubes, en la pared o un susurro al oído. No se ponga con cosas raras. Abra la Biblia y Dios le está hablando ahí. Él está presente ahí. Amén. La lectura de la Biblia, diría yo, es una obligación diaria para los cristianos. ¿Están de acuerdo conmigo? Me parece una palabra bastante fuerte, ¿no? Como comprometedor, una obligación. Bueno, pero para el cristiano sí debemos tomarlo así. La lectura de la Biblia es una obligación diaria para los cristianos. Además, es indispensable en la senda hacia la verdad y la madurez de la vida espiritual. ¿Indispensable? Claro que sí. La palabra de Dios es la verdad. Y en esa verdad nosotros adquirimos el conocimiento y la madurez en la vida espiritual. El Señor Jesús dijo en Mateo 4:4, escrito está, y está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, hablando del pan material, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que este es el pan de vida. Coma de ese pan todos los días. Se va a fortalecer. Así que podemos decir que es evidente que leer la palabra de Dios con frecuencia y valorarla en el corazón es obligación de todo cristiano. Leerla y valorarla en el corazón. O sea, que no es simplemente leer, hay que guardarla, hay que creerla, hay que obedecerla, hay que hacerla, hay que vivirla, hay que practicarla. ¿Están de acuerdo, hermanos?
Para leer la Biblia y leerla correctamente, lo primero que hay que hacer es empezar con oración. Es decir, como no se trata de leer cualquier libro que yo me siento y lo abro, se trata de leer la palabra de Dios. Entonces, qué bueno que usted antes de abrirla haga una oración. Señor Jesús, háblame, porque ahí es donde Dios le está hablando. Háblame, voy a abrir tu palabra. Haga una oración sencilla pero con fe. Y dígale, Señor, y dame sabiduría, dame entendimiento, enséñame, revélame con tu Espíritu Santo. Haga una oración así. Y luego abra la Biblia y empieza a leer sistemáticamente y considerar el contexto cultural y temporal de los autores. Es algo que ahora vamos a mirar, porque usted no puede leer la Biblia mirándola en el presente. La Biblia se lee mirando el contexto cultural, es decir, cuando se escribió, la cultura de ese pueblo, de ese linaje, y los autores, ¿quiénes eran? Profetas, evangelistas, poetas, reyes, familias, el hombre como Adán, bueno, o Moisés. Entonces, qué importante es tener en cuenta eso. Para eso, hermanos, les enseñé en el taller que tuvimos acerca de homilética, y quiero compartirlo con ustedes en esta mañana, porque es importante tener en cuenta estas 5 reglas elementales para leer la Biblia y entenderla. Amén. Entonces, quiero que ustedes se las aprendan. 5 reglas elementales. 1, ¿quién lo dijo? Grábese eso. 2, ¿a quién se lo dijo? 3, ¿cuándo lo dijo? 4, ¿por qué lo dijo? Y 5, ¿para qué lo dijo? Métase en la cabeza esas 5 reglas elementales en la lectura de la Biblia. Porque usted teniéndolas definidas, usted se ubica y usted entiende. Entonces, cuando lea, primero lo que piense ahí es, ¿quién lo dijo? ¿Quién está hablando ahí? Ubíquese. Habla el Señor Jesús, habla Pablo, Pedro, Isaías, Jeremías, Salomón, David. ¿Quién? ¿Quién dijo eso? Usted se ubica ahí, porque así es la forma de entender la Biblia. Número 2, ¿a quién se lo dijo? Usted tiene que ubicarse. ¿A quién le está hablando? ¿Le está hablando a Israel? ¿Le está hablando a la iglesia? ¿Le está hablando a una familia? ¿Le está hablando al rey? ¿A quién? Y esa es la forma de ir entendiendo a quién se lo dijo. Número 3, ¿cuándo lo dijo? Tiene que ubicarse en el tiempo en que se escribió. Le tiene que decir, habla el profeta Isaías, ¿cuándo se escribió? Hace 600 años y más. Ubíquese en ese tiempo. Usted no puede interpretar la escritura
como trayendo lo que sucedió allá hace 600, 700, 800 años y ubicarlo aquí y pensar, bueno, ¿y esto por qué? No lo va a entender. Usted tiene que entenderlo de acuerdo a ese tiempo, a esa cultura. Amén. ¿Cuándo habló eso? Y número 4, ¿por qué lo dijo? Hay una razón, hay un motivo. ¿Por qué está hablando el apóstol así? ¿Por qué dice el profeta eso? ¿Por qué el Señor habla de esa manera? Usted se ubica porque hay una razón por la cual Él lo dijo. Y número 5, ¿para qué lo dijo? Porque siempre la Escritura no habla por hablar, habla para el beneficio, para la edificación o para la corrección, para que el hombre sea salvo. ¿Para qué? ¿Para qué lo dijo? Para nuestra edificación y salvación. Entonces usted teniendo esas 5 reglas elementales, ya usted empieza a ubicarse y puede entender mejor la lectura. Amén. Tengo unas bases bíblicas para hablar en cuanto a la lectura de la palabra de Dios. Por ejemplo, Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee. Oye, hermano, los que les gusta leer la Biblia son bienaventurados. Bienaventurado el que lee y los que oyen. Ustedes son bienaventurados ahí sentaditos, escuchando la palabra de Dios. Los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas en ella escritas. Les decía que no es leer por leer, hay que leer para guardar, para obedecer, creer. Y guarda las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Primera Timoteo 4:13. Entre tanto, dice Pablo. Mire que yo me estoy ubicando. ¿Quién está hablando ahí? Pablo. ¿A quién le habla? A Timoteo. Entre tanto que voy, le dice Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura. Ocúpate en la lectura. La exhortación, exhortar no es regañar, porque algunos creen, lo voy a exhortar y le cantan la tabla, dicen coloquialmente. No, exhortar es animar. La exhortación y la enseñanza. Dígale a Dios que le dé sabiduría para usted poder aconsejar al hermano, enseñar al hermano. Nehemías 8:8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, en el libro de la ley de Dios, claramente. Y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Cuando habla de que leían claramente, es porque leían, yo digo, con todas las puntuaciones. Yo estaba enseñándoles también en el taller de homilética que para entender la Biblia hay que leer teniendo en cuenta la coma, teniendo en cuenta el punto y coma, teniendo en cuenta el punto, teniendo en cuenta el signo de admiración, puntos suspensivos, entre paréntesis, el interrogante o signo de pregunta. Lea teniendo en cuenta todos estos signos y así podrá leer claramente. Amén. Porque se oye por ahí, los dos serán una sola carne grande. Así usted no va a entender porque es una carne grande. No,
La Biblia dice, y los dos serán. Hay un punto. Y luego sí, usted descansa y luego sí arranca otra vez. Grande es este misterio. Amén. Entonces, eso es leer claramente con las puntuaciones y así usted entiende, porque si no, no va a entender. ¿Cierto, hermanos? Si usted dice parábola, ¿qué quiere decir eso de parábola? Será parar bolas, parábola. Pero si usted le pone el acento, es parábola. Ah, ya es otra cosa. ¿Cierto, hermanos? Que yo recuerdo que alguna vez encontraron a un joven de esos que escriben en las paredes, ¿cómo le llaman? Grafitis. Mataremos al presidente, no sirve para Colombia. Claro, escribe, mataremos al presidente, no sirve para Colombia. Entonces le llegó la policía y lo iban a capturar. Dijo, no, esperen, es que yo no he terminado. Signo de pregunta, ¿mataremos al presidente? No me pregunto. No, coma, le sirve a Colombia. Ya cambió, ¿cierto? Eso es leer con puntuación y escribir también claramente. Dice, y ponían el sentido, es decir, que no leían a la carrera, ellos iban leyendo poniendo el sentido en las palabras, de modo que entendiesen la lectura. Hay que leer y entender. Deuteronomio 17:19 dice, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Todos los días, hermanos, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Amén. Entonces, esas bases bíblicas me están diciendo que debemos leer la Biblia, debemos leerla claramente, debemos obedecerla, ponerla en práctica. Y número 2, tengo aquí unos consejos para leer la Biblia. Primero, empieza con oración, como ya les dije. ¿Para qué? Pidiendo sabiduría y entendimiento. Lee la Biblia sistemáticamente, es decir, no saltando de una parte a otra. Es decir, si usted empieza a leer, por decir, Romanos, sería bueno que tenga la secuencia. Lea todo el libro de Romanos. Sería aconsejable, no quiere decir que tengan que hacerlo siempre así. Lee un capítulo de la Biblia por día y aumenta gradualmente. Porque usted tampoco quiere decir que usted se levante a las 5 de la mañana si tenga que leerse todo el libro de Romanos. No es eso. Lo que quiero decir es que empieza leyendo un capítulo. O a veces utilizamos de negrilla a negrilla. Empieza así y usted poco a poco o gradualmente va aumentando la lectura. Porque cuando uno lee y entiende, uno se enamora de la lectura. Y uno quiere ver la conclusión. Amén. Lee cuidadosamente el capítulo. Vuelvo a lo anterior, léalo despacio con las puntuaciones. ¿Qué quiere decir esas palabras? Ubíquese en las reglas elementales. ¿Quién está hablando? ¿A quién le está hablando? ¿Cuándo?
¿Por qué y para qué? Toma nota de cualquier problema práctico o teológico. ¿Qué quiere decir? Cuando usted no entiende algo, no entienda algo, toma nota. ¿Para qué? Para preguntarle al pastor, para preguntarle a un hermano sabio dentro de la iglesia, que los hay. Hermano, es que estuve leyendo la Biblia y me encontré con esto. ¿Qué quiere decir? Con mucho gusto vamos a explicarle lo que nosotros también sabemos, porque aquí no somos sabelotodo, aquí el que lo sabe todo es Dios. Pero lo que sabemos, hablamos. Entonces, se le va a explicar al hermano y usted va a entender mejor entonces. La lectura investiga el contexto cultural en el que vivieron los autores, es decir, lo que ya estamos diciendo en las reglas elementales, ubicarse allá en esa cultura en que ellos vivieron, y por eso así hablaron, así escribieron, porque ellos lo hicieron dentro de su contexto cultural. Amén. Considera los estilos literarios de su época. Número 3, vamos a hablar de enfoque de lectura. Estamos mirando cómo leer la Biblia. Los 3 enfoques principales para leer la Biblia son el sociohistórico, el literario y el teológico. Esos 3 enfoques hay que tenerlos en cuenta cuando usted lea la Biblia. Sociohistórico. Una cosa es Israel y otra cosa es la iglesia. Amén. La forma en que escribieron, la forma literaria. Usted sabe que en la Biblia encontramos unos poemas hermosísimos, en lo que es proverbios, cantares, salmos, profecías, ya ustedes saben, el evangelio que habla de Cristo, las cartas que son dirigidas a la iglesia, y la parte teológica, es decir, lo que tiene que ver con la doctrina de la unicidad de Dios, la divinidad de Jesucristo, porque una cosa es la unicidad y otra cosa es la divinidad. Cuando yo hablo de la divinidad de Cristo, estoy diciendo que Él es Dios. Y cuando hablo de la unicidad de Dios, estoy diciendo que Él es único. No hay más. Entonces, tenemos en cuenta la parte teológica. Amén. Y número 4, se les sugiere a los lectores, se les sugiere, en primer lugar, lea cada día un capítulo del Evangelio. Los teólogos aconsejan leer el Evangelio de Juan. Porque, hermanos, hay veces o hay hermanos que empiezan a leer es Apocalipsis. Cuando usted empieza a leer la Biblia, no lea Apocalipsis todavía. Es lo que hace salir todo asustado, aterrado. Y yo no entiendo eso de bestias y de todo eso, yo no entiendo. Claro, no. Empiece a leer los evangelios. Los evangelios. Porque ahí le van a presentar a Jesucristo, que nació, que vivió, que hizo milagros,
su ministerio, que lo mataron, que lo sepultaron, que resucitó y que subió a los cielos. Lea los evangelios. El libro de Juan es el cuarto libro del Nuevo Testamento y le ayudará a comprender lo que Jesús hizo por nosotros y las razones por las que debemos creer en Él. Amén. En segundo lugar, lea el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es el libro que narra todo lo que hicieron los apóstoles. Por eso se llama Hechos de los Apóstoles. Es la historia del comienzo de la iglesia, con el día de Pentecostés y todo lo que ellos enseñaron y cómo se fundaron las iglesias, y ya vienen las cartas. Entonces, después de leer los evangelios, lea los Hechos y se dará cuenta cómo está fundamentada la iglesia. Amén. Ahí se registra la emocionante historia sobre cómo los primeros discípulos de Jesucristo le hablaron a otros de la muerte y resurrección de Jesucristo. En tercer lugar, lea las cartas que los apóstoles de Jesucristo le escribieron a los primeros cristianos, los cuales eran nuevos en la fe. Estas cartas abarcan desde el libro de Romanos hasta la tercera de Judas. Entonces, hermanos, ahí ustedes van a leer en las cartas el mensaje o la carta que el apóstol le escribía a la iglesia a fin de que ellos fueran edificados, formados, estructurados en la doctrina de Jesucristo. Cada vez que lea las cartas, aplíqueselo, porque eso es para nosotros como iglesia. Amén. Y en cuarto lugar, lea los salmos. Ahora sí puede irse al Antiguo Testamento y empieza leyendo los salmos. ¿Sabe por qué? Porque los salmos es el himnario de Israel. Los salmos eran los signos que ellos cantaban a Dios. Proverbios, libro de sabiduría. Lea Proverbios. El Pentateuco, es decir, los 5 primeros libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Después de haber leído ya todo lo demás, entonces se va al comienzo. Amén. Y luego lea los libros históricos y proféticos. Entonces ya va a conocer la historia de Israel y las profecías que se dieron, profecías que están dadas a Israel, profecías que están dadas por hoy escatológicamente, todavía no se han cumplido, y profecías en las cuales también tiene que ver con la iglesia, no solo con Israel. Amén. Entonces, lea la Biblia. La Biblia nos revela quién es Dios y nos da sabiduría. Mire usted, hermano, yo les digo, entonces Apocalipsis déjenlo de último. Además es el último libro, déjenlo de último. Cuando ya ustedes han dado todas esas lecturas de repaso, se han llenado de conocimiento, entonces si vamos a Apocalipsis. Yo cuando veo a un hermano principiante que va a predicar y una vez se mete con Apocalipsis, digo, ay Dios mío. No saben lo que se embarcó. Entonces,
al leer la Biblia, tenga en mente las siguientes preguntas. Cuando usted lea la Biblia, hágase estas preguntas. ¿Cuáles son? Primero, ¿qué significa este pasaje? Hágase esa pregunta. Segundo, ¿qué me dice Dios a través de este pasaje? ¿Qué hay para mí ahí? Tercero, ¿cómo puedo aplicar la verdad de este pasaje a mi vida? ¿Cómo la aplico? Cuarto, bueno, esos tres. Lea los salmos para enriquecer su devoción con Dios, porque son himnos o alabanzas. Lea los proverbios para crecer en sabiduría, porque Proverbios es un libro de sabiduría. En sabiduría y fortalecer su relación con los demás. Porque Proverbios nos habla mucho acerca de la vida de comunidad, la vida social, de hermandad, de amistad. Fortalecer su relación con los demás. Entonces, cuando usted lee la Biblia le enseña al cristiano cómo vivir la vida cristiana y cómo vivir en la comunidad, cómo vivir con los vecinos, cómo portarse en la empresa donde trabaja. Recuerde que usted es luz en medio de las tinieblas. La Biblia le enseña. Así que yo diría, hermano, leer la Biblia debe ser para nosotros, yo digo, hay una obligación, debe ser para nosotros una delicia. Cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Leer la Biblia debe hacerse con agrado, con alegría. Es que Dios me está hablando. Amén. Primero le hablé a Él en la oración y ahora Él me está hablando. Entonces, hermanos, por favor, lean la Biblia. Léanla, hermano, que estas palabras queden ahí retumbando. Pastor insistente, lea la Biblia, lea la Biblia. Lea la Biblia. Es la palabra de Dios. Si usted quiere que Dios le hable, lea la Biblia. En conclusión, Pablo le dice a Timoteo, y es el consejo que le da, y de pronto es lo que estoy aquí haciendo insistente con ustedes. Él le dice, entre tanto que voy, ocúpate en qué. ¿En qué, hermanos? A ver, dígalo duro, en la lectura. ¿Y la lectura de qué? De la palabra de Dios. También Pablo le dice a Timoteo, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. ¿Y por qué sabe las sagradas escrituras? Porque su madre, su abuela le enseñó. ¿Por qué? Porque él más tarde leyó. Desde pequeño ha sabido las sagradas escrituras. Bueno, ahí están las citas, no las he dado, pero ahí están. 1 Timoteo 4:13, 2 Timoteo 3:15. Así que el Señor Jesús nos aconseja, nos exhorta. Evangelio de Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, lean la Biblia,
Lean la Biblia, escudriñenla y léanla claramente. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí, de Jesucristo. Aquí está el testimonio de Jesucristo. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Amén. En Hechos 17:11, hermanas, colóqueme ese versículo que no lo escribí acá. 17:11. Ah, ese es el que está ahí. Bueno. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Ahora, mire usted lo importante que es leer, teniendo en cuenta las reglas y todo lo que les he venido enseñando. Si leemos el texto aislado, dice, y estos eran más nobles, pero ¿quiénes eran estos? Hay que leer el contexto. Devuélvame por ahí al verso 10, a ver, o 9. No, del 10, ahí, el 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche ¿a quién? A Pablo y a Silas. ¿Hasta dónde? Berea. Hasta Berea, y ellos. Entonces ahora sí vamos a entender quiénes eran estos. Y ellos habían llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Estos, ¿quiénes? Pablo y Silas. Todos los que estaban ahí eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, es decir, los hermanos en Berea eran más nobles, pues recibieron la palabra con toda solicitud, la recibieron con agrado, con amor. Recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando lo que Jesús había dicho en Juan, escudriñar las Escrituras, escudriñando para ver si estas cosas eran así. Es que la Biblia es la que nos confirma que lo que está sucediendo, lo que están predicando, lo que están enseñando, es la Biblia la que me dice es verdad. Entonces yo le digo a los hermanos, lean la Biblia para que cuando les predique o les enseñe la palabra de Dios, ustedes puedan decir amén. ¿Por qué dicen amén? Porque ustedes lo han leído. Pastor, ¿eso es verdad? Sí, yo lo leí. Sí, usted está en lo cierto. Pero si ustedes no han leído, pues ustedes ¿cómo me van a decir amén? Pues de pronto me dicen amén porque dicen, bueno, no creo que el pastor nos esté mintiendo. Pero ustedes no tienen un testimonio. Pero he aquí la Biblia. Ella es la verdad. Amén. Entonces, leamos la Biblia. Volvamos otra vez, hermana. Y finalizo con esto, hermanos. Lean la Biblia. Bueno, yo creo que esa palabra les va a trabajar toda esta semana y no sé hasta cuándo. Hermanos, lean la Biblia. Ella es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios.